Bienvenidos a Inquietas Sonoras, un podcast hecho por las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Hoy hablaremos con Miriam Ortiz sobre cómo las brujas condensan buena parte de la imaginación del presente en torno a las mujeres y cómo fueron pioneras en los primeros movimientos feministas. Si pensamos por un momento en la definición de las brujas, podrían ser mujeres con poderes ocultos, mujeres que se ocultan y aparecen en todo tiempo histórico, mujeres temidas y perseguidas, encarnación de todos los males de lo femenino, mujeres feas que se metamorfosean en hermosas y puras, que hablan con los animales y las plantas y que además las conocen y las usan para sus encantamientos. Soy Noelia Bellostas y os acabo de leer un fragmento del libro Brujas salvajes y rebeldes. Después de definir lo que siempre se ha mostrado de las brujas en la cultura popular, pues podemos comprobar cómo esta imagen sigue vigente hoy en día. Entonces, después de todo esto, yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran realmente las brujas y por qué fueron pioneras en los movimientos feministas? Pues bueno, las brujas fueron mujeres reales, como puedo ser yo, como puede ser Miriam, también como podéis ser vosotras, las que me estáis escuchando ahora. Pues al final eran personas adelantadas a su tiempo, que tenían conocimientos, comportamientos inusuales en la época en la que vivían, porque no seguían las normas de lo establecido. También se planteaban cuestiones complejas sobre el mundo, sobre nuestra propia existencia, y obviamente pues el resto no se planteaba absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, no se conformaban con dejar morir a una persona por ser un designio divino, sino que también intentaban, ¿no?, curarle usando todos sus conocimientos. Entonces, debido al uso de estas técnicas, que obviamente hoy en día sabemos que eran remedios médicos rudimentarios, pues las personas pensaban que eran seres mágicos con poderes. Y bueno, como el resto de mortales no los tenía, pues entonces dedujeron que eran otorgados por el diablo. Entonces esto nos lleva a los primeros movimientos feministas, ¿no?, que vinieron de la mano de estas mismas brujas, que defendieron su postura y no cambiaron sus ideales a pesar de ser perseguidas constantemente y obviamente pues también condenadas a muerte. Entonces, el origen de estas persecuciones para humillar o condenar a una bruja, yo creo que ha sido el miedo, ¿no?, a lo diferente y a todo su poder inexplicable. Y esto crea una imagen de peligro que no es real y que actualmente aún sigue vigente en el pensamiento de algunas personas y, por desgracia, hacia algunas mujeres. Entonces, no sé qué opinas tú, Miriam, al respecto de todo esto. Efectivamente, Noelia, el miedo que nos rodea y nos moldea. Miedo a cambiar el sistema, a poder tan siquiera tambalearlo. Pero pese a estas cazas de brujas, las mujeres representamos a la mitad de la población. Tras siglos de ostracismo, tenemos voz, voto y cierto poder. Si bien es cierto que no ha sido nada fácil y nunca debemos dar pasos hacia atrás. Por ello es importante mantener viva la memoria y recordar que las brujas, y pongámoslo entre comillas, existieron. Fueron mujeres vejadas, maltratadas y asesinadas. No hablamos de cuentos de hadas, no podemos dejar que la historia real sea tergiversada para pasar a formar parte de un relato fantástico. No hay mayor y más peligroso storytelling que la realidad. Tal y como decía la campaña por la memoria de las brujas, en el momento en el que las brujas se convierten en objeto de leyenda, juego, folclore, parte de un mundo imaginario de duendes y hadas, la bruja real, histórica, la campesina, artesana, proletaria, mujer, esclava, horriblemente torturada y asesinada, se hace invisible, queda eliminada de la historia e incluso ridiculizada. Actualmente yo creo que aún queda pues mucho camino, ¿no?, por recorrer para que esta caza de brujas deje de ser cosa del pasado, porque por desgracia en muchos países aún es una realidad y aunque nosotros no seamos conscientes desde el lugar donde vivimos, pues esto sigue ocurriendo. Entonces, llegado a este punto, yo me planteo por qué eran juzgadas todas estas mujeres y, bueno, y por qué siguen siendo juzgadas, ¿no? En algunas culturas aún siguen creyendo en estas cosas. Pues realmente si pensamos detenidamente sobre las brujas,
como nos cuentan las historias y como hemos comentado anteriormente, pues la realidad es que no existen, sino que simplemente es una mera estigmación, ¿no?, de determinadas mujeres. Porque, bueno, pues durante años se ha perseguido a las brujas por realizar supuestas prácticas de brujería. Pero claro, digamos, los argumentos, ¿no?, que usan para poder justificar todo esto, pues la verdad que no se sostienen, ¿no?, por ningún lado. Por ejemplo, pues por poneros un ejemplo, ¿no?, en este caso, pues por ejemplo, las mujeres decían que hacían perder las cosechas, ¿no? También las culpaban de enfermedades de los vecinos, ¿no? En plan, pues mira, pues se han enfermado X personas y estas personas ha sido pues porque hay una bruja en el pueblo y entonces esta bruja les ha echado ahí una maldición. Pues bueno, pues era más o menos era eso lo que decían, ¿no? Luego también algunos, pues obviamente, que esto siempre ha existido y sigue existiendo, pues tienen odio hacia las mujeres, envidia también. Y también, sobre todo, pues que no toleran, ¿no?, la independencia que tienen de la sociedad en general, ¿no?, no solamente de un hombre o de una pareja, sino de todo, ¿no? Entonces, aquí si lo analizamos, pues mayoritariamente las culpaban por miedo a lo inexplicable y bueno, y anteponían aquí sus propios juicios de valor sobre lo que es en sí la persona. Entonces, pues bueno, si también pensamos un poco más allá, hoy en día pues no ha cambiado mucho las cosas para algunas mujeres, por desgracia también, porque siguen siendo juzgadas por razones que realmente no deberían ser tomadas en cuenta. Entonces, aquí dentro de estas características que definen a las llamadas brujas actualmente, pues estarían, por ejemplo, las mujeres que tienen una mala reputación, ¿no? Entonces, en este caso, pues puede ser debido a muchos factores y entonces esta mala reputación, digamos, pues está definida obviamente por las personas que las juzgan y siguen pues sus propios criterios. ¿Realmente crees que son sus propios criterios o los que la propia sociedad nos ha impuesto a lo largo de este tiempo? Si pensamos un poco en qué se puede basar esta acusación, pues posiblemente encontremos motivos ajenos pues a la persona acusada y en su lugar pues sí pueden aparecer motivos reales que reflejen intereses o incluso las mismas inseguridades de los que las acusan. La caza de brujas no es un fenómeno del pasado. Asia lleva 6 meses cautiva en esta prisión al norte de Ghana. Su delito, ser una bruja. Escuché una multitud que se reunió frente a mi casa. Entonces alguien se asomó y dijo: «Una mujer está muerta y es tu culpa. Tú la mataste». Pero ella ni siquiera la conocía. En este país africano, la superstición le ha arrebatado la libertad a más de 300 mujeres, que al igual que Asia permanecen encerradas en 4 cárceles, muchas acompañadas de sus hijos. Kasua es la más anciana de una de estas prisiones. Lleva 33 años sin poder salir. Asegura que su sobrino le debía dinero y la acusó de brujería para no pagar su deuda. Aquí el sufrimiento es demasiado grande, ni siquiera encontramos comida. La mayoría de ellas han sido acusadas por sus maridos o familiares, que encuentran en la brujería la excusa perfecta para desterrarlas de sus vidas. Muchas ven en estas cárceles una manera de evitar la muerte o la tortura a manos de una comunidad supersticiosa. Sus habitantes creen que estas mujeres dañan su comunidad y no están listos para que sean traídas de vuelta. En 2014, las autoridades de Ghana quisieron terminar con estos presidios, pero las creencias locales lo impidieron. Ahora, tan solo algunas asociaciones luchan para cambiar la mentalidad de sus habitantes. Acabamos de escuchar los motivos reales por los cuales aún siguen acusando a las mujeres de brujería en algunos países como Ghana, de la mano de Radio Televisión Española Noticias. Se nos ha contado muchas veces que estas personas, pues en primer lugar, que eran malas, malignas, perversas. Luego hemos conocido pues, que no tenía tanto que ver con esto, sino que eran mujeres liberadas, con un pensamiento diferente, con una actitud inconformista, pero la realidad es que no siempre fue así. O sea, muchas fueron asesinadas simple y llanamente por el mero hecho de ser mujeres pobres, por dar una lección a todo aquel que tratase de ir contra la ley, contra los dogmas impuestos. Eran, como podrían llamarlo ellos, unas mártires, personas a las que
nadie iba a echar en falta, sus vidas no valían para nada, no valían nada absolutamente. A través de religiones y estructuras jerárquicas se ha adoctrinado a la sociedad para que ella misma discrimine y ataque a sus propios prójimos. Nos han hecho luchar a los unos contra los otros, a odiarnos y a temernos, cuando todo sería tan sencillo como al menos intentar comprendernos. Pues me parece muy interesante esto que comentas, Miriam, y además estoy de acuerdo. Añadiría lo único que, aunque creo que es complicado, pues todos deberíamos tener un pensamiento pues más crítico, ¿no?, hacia este tipo de acciones. De ahí pues eso, que cada uno haga sus propios juicios de valor sobre las personas, pero claro, de una forma pues objetiva. Yo veo que sí que es algo que poco a poco ya está ocurriendo y que espero que en los próximos años pues nos haga avanzar hacia una sociedad más igualitaria, porque obviamente ese es el mayor objetivo, ¿no? Y también, pues bueno, da miedo el poder, ¿no?, que tiene la comunicación actualmente, y también que ha tenido durante toda la historia de la humanidad, y cómo pues estas historias, ¿no?, se convierten en realidades que son muy difíciles de borrar. Bueno, que se lo digan a Pablo Motos, el poder de la comunicación, dato mata relato, ¿eh? El día 21 de noviembre el Ministerio de Igualdad publica un spot denunciando el machismo normalizado en la sociedad con el lema "Si ni tú y yo hemos sido, entonces ¿quién?", mostrando los datos de que 1 de cada 2 mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista. Para ello, el spot muestra conductas basadas en hechos reales, pero sin mencionar explícitamente a ninguno de los protagonistas, ya que ese no es el objetivo, sino denunciar la normalización de estas conductas. 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién? La reacción del streamer El Chocas y sobre todo de Pablo Motos han terminado de completar la campaña, ya que la inmensa mayoría de espectadores no pensaron en ambos al ver el spot y solo se empezó a hablar de ellos cuando lo hicieron público en sus programas. Miles de personas reaccionaron recordando los infinitos momentos machistas de Pablo Motos, dándole la razón en parte, ya que la pregunta a Elsa Pataki, en la que se referencia al spot del ministerio, no está ni de cerca en el top 20 del presentador. El tuit que tuvo más difusión fue este de Gemma MJ, que resume perfectamente lo ocurrido. Al final, Pablo Motos y El Chocas han hecho que la campaña del Ministerio de Igualdad sea un éxito, se exponen actitudes machistas, se dan por aludidos y en lugar de pedir disculpas hacen exactamente lo que denuncia la campaña. Es decir, ¿quién? Yo no he sido. Acabamos de escuchar a Julián Macías en el Diario Público, haciendo un análisis del efecto Pablo Motos. Precisamente según el tercer macroestudio de violencia de género, 9 de cada 10 personas creen que las redes sociales y las nuevas tecnologías, es decir, nuestras actuales formas de comunicación, han contribuido a que existan y proliferen nuevas formas de violencia hacia las mujeres entre los más jóvenes. El primer paso, y más importante, es reconocer que seguimos viviendo en una sociedad machista, que todos hemos tenido o tenemos en determinados momentos actitudes machistas, aunque creamos que no. Tal vez si en vez de pensar en autodefendernos y pensar que constantemente se nos juzga o ataca, tratásemos de ser conscientes de nuestra realidad, todos podríamos ser un poquito mejores. Los más jóvenes, entre 18 y 21 años, son actualmente más tolerantes con determinadas conductas que podemos asociar al maltrato. Por ejemplo, un 20% no considera que golpear a tu pareja, insultar o controlar su teléfono móvil pueda ser violencia. Al contrario, como sucedía antaño, esto se percibe como un interés y preocupación hacia la otra persona, confundiendo amor con posesión. Pues me parece muy interesante todo esto que comentas. Y además creo que el futuro pues de la igualdad, ¿no?, depende de las nuevas generaciones mayoritariamente, y que también necesitamos personas que tengan conocimientos de la historia y de las injusticias que han sufrido las mujeres pues a lo largo de todo este tiempo. Y pues bueno, siguiendo el hilo de todo esto que estamos hablando, ¿no?, pues voy a comentar
dos frases que me parecen bastante interesantes de la filósofa Silvia Federici, que es autora del libro Brujas, caza de brujas y mujeres. Y bueno, y yo creo que pues engloba todo esto que hemos hablado pues a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las frases diría: solo si mantenemos viva esta memoria podremos evitar que sea puesta en nuestra contra. Me ha parecido muy interesante esta frase y también esta otra, en la que comenta que la caza de brujas fue, por lo tanto, una guerra contra las mujeres. También fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y de destruir su poder social. Ni putas, ni santas, ni locas, ni histéricas, ni brujas. Seres humanos con sus debilidades y sus virtudes. Las mujeres somos, queremos ser, ante todo, libres para pensar y actuar en igualdad. Y para eso también hemos necesitado y necesitamos el apoyo mutuo y de nuestros compañeros. Juntos construiremos una sociedad más justa y más sana. Nos vemos en otro episodio de Inquietas Sonoras, dando más voz a esas historias, a esos temas que nos preocupan y que tanto os interesan. Nos vemos.